Estuve escuchando el otro día un podcast sobre los evangelios, el Jesús histórico y demás, y uno de los exponentes afirmó que los evangelios no fueron escritos por los apóstoles de Jesús o de los acompañantes de este. Estamos de acuerdo de que los autores de los evangelios son anónimos. Eso no lo vamos a discutir. Lo que sí pondré en duda es uno de los argumentos que se utilizó para sostener esta afirmación. Se citó el libro de Hechos diciendo que en este texto se dice que los apóstoles, al menos Pedro y Juan, que son de los que se habla en Hechos, eran unos analfabetos. El texto al que nos referimos es Hechos 4:13. Como referencia cito una traducción estándar que dice así: al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Antes de nada, recuerdo a quienes me escuchen que se tapen los oídos cuando lea o pronuncie griego o hebreo. Lo importante son los estudios de los académicos que os presento. Hay un concepto erróneo con el versículo en Hechos donde se presenta a los discípulos como iletrados, agramatoi, confundiéndolo con analfabetos. La palabra agramatoi o agramatoi viene junto a idiotai. Por otro lado, la palabra agramatoi aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, no así en la literatura griega, es decir, se trata de un hapax legomenon bíblico, por lo que hay que ser precavido y deducir el significado a partir de su contexto. Sin embargo, idiotai aparece en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento, una vez en Hechos y 4 en las cartas paulinas, 1 Corintios y 2 Corintios. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:6, Pablo se presenta a sí mismo a modo de estrategia retórica como un idiotai en cuanto a su capacidad de oratoria. En 1 Corintios 14 y 16, el idiotu es un no instruido o bendecido por el Espíritu. Las 5 ocurrencias que aparece la palabra idiotai se hace referencia a alguien no instruido en ciertos asuntos, no se trata de un analfabeto. En el mismo libro, el autor, después de hacer un análisis lingüístico de todo tipo con ayuda de manuscritos griegos, concluye que no podemos entender Hechos 4:13, y cito, con nuestras nociones modernas ni con el ideal de los autores clásicos. En Hechos, a Pedro y Juan no se les presenta como analfabetos, sino como personas intérpretes de las Escrituras a modo amateur, que no han sido instruidos en el conocimiento o la interpretación de las mismas frente a los sacerdotes, los saduceos, escribas y ancianos contra quienes compiten ante el pueblo. Si leemos el capítulo en su conjunto, Pedro y Juan están interpretando las Escrituras pese a no haber recibido ninguna educación de la élite de los estudiosos judíos. Concretamente, en esta ocasión, los discípulos están haciendo una interpretación de un texto particular de las Escrituras judías. Las palabras de los discípulos son: este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pese a que ha venido a ser la piedra angular. Se trata de una interpretación de Salmos 118:22 aplicada a Jesús, donde dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. No se les está llamando analfabetos que no sepan leer ni escribir, sino personas no instruidas por las escuelas rabínicas para interpretar las Escrituras. En ese sentido, se pronuncia igualmente Antonio Piñero en su edición crítica Los libros del Nuevo Testamento, y referente al versículo escribe: no se refiere a que los apóstoles fueran analfabetos, como suele entenderse a veces, sino que no habían frecuentado la escuela o el adoctrinamiento de ningún rabino de la época. Iletrado es una contraposición a gramateis, escribas o doctores de la ley. Agramatoi pues significa sin instrucción superior, sobre todo respecto a la ley. En conclusión, no estamos dando a entender que los apóstoles judíos de habla aramea hubiesen sido capaces de escribir los evangelios en griego. De hecho, estamos de acuerdo de que no escribieron ni evangelio ni epístola alguna que se les asigna por parte de la tradición. Lo que queremos dejar claro
es que en Hechos no se les llama analfabetos. Y para finalizar, dar las gracias a todo aquel o aquella que se ha ido uniendo a mi cuenta TikTok. Y en especial dar las gracias a quienes os habéis suscrito a mi canal YouTube DragonArt666, que es la red principal que me gustaría que creciese, ya que allí me puedo explayar mucho más con vídeos más largos que los 10 minutos de TikTok para poder aportar más detalles y ofrecer todo tipo de fuentes. En TikTok solo podéis ver pinceladas de mi contenido de divulgación académica de los estudios críticos del corpus bíblico.